Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta nueva semana tenemos un tema muy interesante. Estoy seguro que te va a gustar. Este se titula De la esclavitud al éxito. Asunto importante. Vamos a ver cómo esto se va a desarrollar. Pero antes de continuar, me gustaría que me acompañaras para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 3 y verso 4. Romanos capítulo 8, verso 3 y verso 4. Y ahí leemos así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Así que acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora del día queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio para poder compartir juntos la palabra del Señor. Queremos pedir que nos ayude con su buen espíritu, pueda instruirnos y pueda darnos a sus buenos ángeles también para que podamos entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros aquí y con aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Pero ¿de qué vamos a estar hablando esta semana? Es un asunto que tenemos que investigar ahora. Y estaremos hablando de este asunto. Vamos a leerlo en este párrafo que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en la página 143, el cual nos dice así. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Así que no vamos a modificar nuestra vida, sino va a ser una nueva creación, algo totalmente diferente. Se muere al pecado, se muere al yo y vives una experiencia totalmente diferente. De estas cosas y más vamos a estar hablando durante esta semana. Pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy, el cual se titula Una ilustración. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Cuál era la condición del antiguo Israel al intentar obedecer la ley moral de Dios con sus propias fuerzas? Entonces el pueblo de Israel quería obedecer, pero él quería obedecer con sus propias fuerzas. ¿Cuál era la condición en la que se encontraba en esta situación donde él dijo, vamos a obedecer? Vamos a leer en la palabra del Señor este asunto. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso del 1 al verso 3. Y dice de esta manera, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque testifico en favor de ellos, que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel tenían celo, pero sin conocimiento. Estos ellos, conforme dijeron, hicieron esto, ellos estaban dispuestos a hacerlo, pero no tenían conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? La justicia de Dios quedó a un lado y ellos trataban de establecer la suya propia. Y esto ocurre pues con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 388. Y nos dice así. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios.
muy importante esto. Esto es, si no está Cristo ahí, que nos hace eficaces en todas las cosas, es imposible obedecer a Dios en todas las cosas. ¿Nos damos cuenta? Y el pueblo de Israel no entendía eso. Ellos querían hacerlo, tenían celo, pero no tenían conocimiento acerca de las cosas como debían ser hechas. Esto era la justicia de Dios. Muy bien, estamos claros aquí, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué ilustración práctica utiliza Pablo para explicar la reacción entre la humanidad y la ley moral de Dios y cómo podemos estar muertos a la condenación de dicha ley? Entonces, nos encontramos en un paradigma. Esto es, ¿cuál es la ilustración que Pablo pone ante esta situación? ¿Cómo podemos vernos libres de esa condenación de la ley? ¿Y cómo ilustra esta situación? Para ello vamos a ir a la palabra de Dios para que juntos leamos este siguiente texto que se encuentra en Romanos, capítulo 7, y ahí vamos a leer los versos 1 hasta el verso número 4. Romanos capítulo 7, versos del 1 al 4. Y leemos así. ¿Acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre en tanto que vive? Una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, aquella queda libre de la ley del esposo. Así que si en vida del esposo se uniere a otro hombre, se llamaría adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La palabra de Dios es muy interesante. Ilustra un matrimonio y la sujeción que hay a esa regla matrimonial. Pero el verso 4 nos habla y nos dice que nosotros también hemos muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Así que nos podemos ver libres de esa sujeción cuando morimos a estas cosas. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que voy a estar libre de esa ley? ¿Cómo voy a estar libre de esta situación? En la ilustración es puesta como el asunto del matrimonio. Pero ¿cómo estaré libre? Vamos a tratar de entender esto a través del Espíritu y Profecía. Leamos lo que está escrito en este párrafo. Vamos a ver qué es lo que está escrito aquí. Y ahí leemos de esta manera. Y nos dice así. Cada día con Dios, en la página 44 nos dice de esta manera. Aparte su vista de las imperfecciones de los demás y fíjela persistentemente en Cristo. Investigue con corazón contrito su vida y su carácter. No solamente necesita recibir más luz, sino que debe ser vivificado para que pueda ver el banquete que tiene delante y pueda comer y beber la carne y la sangre del Hijo de Dios, que es su palabra. Una cosa muy importante, dejemos de ver a los demás y veamos más a Cristo. Cuando nosotros hacemos esto, todo cambia, todo es diferente. ¿Te das cuenta? Y entonces nosotros vamos a comenzar a consumir la palabra de Dios. Cuando nos quedamos fijando en los demás, qué hizo, qué no hizo, por qué lo hizo, nos vamos a quedar en una vida más complicada. Pero no concluye allí todo esto. Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos aquí en Cada día con Dios en la página 44. Al probar la buena palabra de vida, al alimentarse del pan de vida, puede percibir las virtudes del mundo venidero y ser creado de nuevo en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces nosotros tenemos esta situación aquí. Nosotros podemos mirar a Jesús y ser salvos. Muy bien. Nosotros podemos gustar la buena palabra del Señor. Ahora, muy importante que nosotros debemos siempre estar fijados en Jesús. Muy bien.
pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Queremos ahora hacer una oración, así que quiero invitarte a que nos arrodillemos y tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y que al estudiar estas palabras podamos ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Quede con nosotros, bendíganos y bendiga también a los que nos vieron y nos escucharon. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.